sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Jiménez desde la República Argentina en esta oportunidad, donde hemos viajado con mi amada esposa, estamos sirviendo al Señor en este tiempo aquí en Argentina, desde la ciudad de Bernal hasta que, como muchos de ustedes saben, estemos regresando los primeros días de marzo nuevamente a la República del Paraguay, al cual mandamos un gran saludo, muchas bendiciones a todos nuestros queridos hermanos en el Paraguay, en la Argentina, donde nos encontramos. También a mi querido pastor Tomasino, que recién me ha saludado, un amigo, un pastor que nos hemos conocido hace muchos años en la República Oriental del Uruguay. Que el Señor entonces les bendiga muy ricamente a todos los hermanos que estarán sintonizando esta audición, esta enseñanza que normalmente solemos hacer a lo largo del año. Nos hemos tomado un tiempo de descanso, de subir al monte, aunque siempre debemos estar en el monte del Señor, obviamente. Y lamentablemente, mientras muchos hace algunos días atrás celebraban el paganismo, nosotros preferimos seguir escuchando la voz del Señor, que es lo que voy a estar bajando en esta oportunidad. Digo bajando lo que el Señor nos viene mostrando, nos viene revelando. Siempre le venimos pidiendo al Señor que nos dé una palabra fresca para cada momento, para cada oportunidad. Entonces, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Gustavo Ariel Jiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y de restauración para el mundo entero. Insisto, en esta oportunidad en Argentina, aquellos que estén deseando que visitemos sus congregaciones pueden escribirnos por Messenger, ya hemos dejado los datos también. Estamos plenamente dispuestos para llevar la enseñanza de la palabra del Señor. Saludamos a la hermana María Fernández, que el Señor la bendiga, mi amada esposa Cristina María, siempre apoyando obviamente a este siervo y la actividad de enseñanza. Por allí estoy viendo Neri Florentina, los que van apareciendo los vamos saludando antes de hacer una breve oración y abocarnos a una temática que veremos si la terminamos en este día o la continuamos. De hecho, avisarles que les voy a ir avisando si seguimos todos los martes o cambiamos. Todavía no vamos a entrar de lleno en una cartilla como lo hemos hecho desde Paraguay. Cuando lleguemos a Paraguay estaremos seguramente comenzando con una temática específica. El Señor estuvo hablando varias cosas y, como vuelvo a repetir, estaré en cada audición compartiéndoles lo que he recibido yo mismo de gracia. El tema de hoy es muchos milagros y poco arrepentimiento, porque no quise poner el título mucho más largo, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Si no lo hubiera titulado muchos milagros y poco arrepentimiento y obediencia también, ¿verdad? Y un montón de cosas espirituales que están faltando en este último tiempo, aún dentro del campamento del Señor. Saludamos a nuestro querido hermano Robert Davis también, de la República Oriental del Uruguay, a toda su familia, que el Señor la bendiga muy ricamente. Hacemos una breve oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua por esta oportunidad que tenemos de estar nuevamente en el aire. Bendice las comunicaciones en cada lugar, sea reprendida toda obra del enemigo, de las tinieblas, toda opresión satánica. Padre, toma control y dominio, Señor, de nuestras vidas, de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Señor, y danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, de tu palabra, y por sobre todo, como siempre te pedimos, el poder para, Señor, vivir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, porque los que entrarán a tu reino no son los oidores olvidadizos, sino aquellos que realmente obedecen tu palabra, la practican bajo tu gracia, bajo la unción que han recibido del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, alimentanos, envía tu palabra, como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Eterno. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, que tú estés avivando el fuego espiritual, Señor, estés, Señor, llenando nuestra copa nuevamente, Señor. No permitas que nos debilitemos en este último tiempo, no permitas que el maligno, como dice el profeta Isaías, venga a debilitarnos como lo hizo en la antigüedad, que debilitaba a las naciones, ahora los ejércitos angelicales.
En el nombre de Yeshua envía la fuerza divina, Señor, la fuerza que viene a través de tu palabra, como está escrito, el Evangelio es poder de Dios. Unge mi vida, Padre, para poder compartir con mis hermanos, como está escrito también, el pan de vida, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Tomamos las armas de la luz, las armas de nuestra milicia que son poderosas en Yeshua el Mesías, y decimos amén y amén al Señor. Bien, querido hermano, ahora su Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Quiero comenzar a compartir de lo mucho que me ha dado el Señor y que sin duda nos seguirá dando a cada uno de nosotros, porque el Señor es el que más está interesado en que nosotros alcancemos obviamente la salvación y la vida eterna, y que seamos parte, como dice la Escritura, de esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga que el Señor viene a buscar, que seamos parte de esa novia que se está preparando para las bodas del Cordero. En el Espíritu, obviamente, como tenemos que caminar, como tenemos que estar delante del Señor, comenzaron a venir estas palabras. Mateo 11, versículo 20, donde, para sorpresa seguramente de muchos, que sigue un evangelio falso, un evangelio liviano, el Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, donde había hecho infinidad de milagros, no tenemos nada contra los milagros, el Señor ama hacer esos milagros, sanar a la gente, liberar a los cautivos. De hecho, la profecía de Isaías se cumplió en la primera venida del Señor, pero esos milagros, aparte de traer un bienestar, si es que el Señor así lo determina en su soberana voluntad para cada uno de nosotros, esos milagros también tenían el objetivo de llevar a las almas al arrepentimiento, de llevar a las almas por el camino de la justicia, por el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sabemos, los que tenemos ya un cierto tiempo y una madurez espiritual, que tener un milagro, una sanidad, o tener una liberación, una prosperidad, y no estar arrepentido, evidentemente todo eso va a ser negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor te dirá, como vamos a leer en un instante, que Él te sanó, que Él escuchó tu clamor, que Él tuvo misericordia, sea que fueras creyente o que no fueras creyente, porque el Señor opera milagros muchas veces, sobre todo con aquellos que no están convertidos, justamente para que puedan conocerle y puedan regresar a casa y puedan regresar a la senda de justicia. Pero sabemos que estamos en un tiempo de gran apostasía, sabemos que el ser humano lastimosamente quiere usar a Dios, quiere aprovecharse del Señor, quiere los milagros, quiere la prosperidad, con eso no hay ningún problema, están contentos, saltando en una pata, en dos patas, con los dos brazos y las dos piernas, pero lo que no quieren es arrepentirse, no quieren rendirse, no quieren someterse totalmente a la autoridad del Señor. Mateo 11:20 dice entonces, comenzó a reconvenir. La palabra reconvenir significa que les reprendió, significa que obviamente el Señor les mostró el disgusto que Él tenía a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque, y esta es la palabra clave con la cual queremos empezar a profundizar, porque no se habían arrepentido. La Escritura dice, no lo vamos a leer todo, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse. Hay muchos textos, la Biblia dice arrepiéntanse o perecerán. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, porque si no el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto y será cortado. Entonces, obviamente el Señor esperaba que después de esos grandes milagros que solamente los puede hacer el Señor, la gente humildemente reaccionara con gratitud, con agradecimiento, entendiendo que son pecadores, que tienen que regresar al camino del Señor. Sin embargo, después de todos estos milagros, el Señor vuelve a repasar estas ciudades, sobre todo Capernaum, y dice la Escritura que les reprocha, la palabra reconvenir es que les reprocha, y a muchos les parece sorprendente, ¿no? Porque tienen la idea de que Jesucristo y Yeshua solamente
es un Dios de amor que nunca puede levantar la voz en alto, que nunca te puede exhortar, nada más lejos de la realidad. Saludamos a nuestra querida hermana Petrona, también sea bienvenida. Entonces, Mateo 11:21, estamos recién comenzando. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades obviamente pecaminosas, saludamos a nuestra querida hermana Fanny Campuzano y a toda la familia aquí en Paraguay, sean bienvenidos. Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Esto es un cachetazo tremendo para muchos de nosotros. Esto es un cachetazo tremendo para las iglesias modernas de hoy en día, donde hay mucho ruido, como dice el refrán, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Saltos, más bien en la carne, porque bueno, sería lindo saltar en el espíritu como David y cantar en el espíritu como David. Entonces, hermano, se está diciendo que en ciudades totalmente pecaminosas, si se hubieran hecho estos milagros que se hicieron en la época de nuestro Señor Yeshua en la primera venida, esas ciudades ya se hubieran arrepentido y convertido. Y si esto lo tomamos hoy para nosotros, hermano, lo que está sucediendo es que muchos milagros también el Espíritu del Señor está operando en Buenos Aires, en Paraguay, en Uruguay, en el mundo entero, pero la gente no se arrepiente. Y eso lo vamos a chequear más adelante, si hay tiempo, con algunos pasajes que están en Apocalipsis 9, Apocalipsis 16 y Apocalipsis capítulo 2, donde dice que en el último tiempo, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, a pesar de que caigan los juicios, porque así como los milagros también querían llevar a las almas al arrepentimiento, los juicios también. Los juicios de Dios, que son una disciplina previa de parte del Señor, también tienen la intención de llevar a las almas al arrepentimiento, porque la Escritura es clara que el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Querido hermano Dani, que el Señor te bendiga. Con la ayuda del Señor pronto nos estaremos viendo. Sea el Shalom, la paz para tu familia también. Entonces, mi hermano, milagros hay. El Señor está obrando, el Señor está cumpliendo, el Señor es fiel. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Pero el tema es que seguimos siendo como ese Israel desviado. Y hoy la asamblea, la congregación, la iglesia actúa también con un espíritu de hipocresía, de manipulación, de infidelidad. Y tenemos que saber de una vez por todas que Dios no puede ser burlado y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y que Dios conoce las intenciones del corazón. Tú le pides un milagro y el Señor hace el milagro, pero cuidado, el Señor te está observando. Sáname, Señor, estoy muerto de hambre, dame el pan de cada día y te lo da el Señor y te prospera. Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero hermano, muchas veces, como vamos a leer en la Escritura, si hay tiempo, somos como los otros leprosos, ¿no? 10 fueron sanados, uno solo vino a agradecer, uno solo estaba arrepentido, ¿no? Significa exactamente lo mismo. Si vino a glorificar al Señor es porque estaba arrepentido, agradecido, ¿verdad? Nosotros 9, listo, gracias Señor, era tu deber sanarme, ¿eh? Era tu deber darme el milagro que yo quiero, pero no me pidas compromiso, no me pidas seguirte, como dice la Escritura, estuvimos enseñando en estos días recordando la reserva espiritual, los 144.000 de las 12 tribus de Israel, que somos nosotros, no piense en otra cosa, somos nosotros, porque Romanos 2 dice, o lo dice así la Escritura, no es judío el que no es exteriormente, sino el que no es en el corazón. Entonces, el Señor sabe de qué tribu somos cada uno de nosotros, cada uno pertenece a una tribu. El Señor lo va a revelar en el último tiempo, ¿verdad? Los 144.000 son un grupo muy especial, obviamente, pero también luego está todo el cuerpo del Mesías y todos, en definitiva, primicias o no primicias, tenemos que seguir al Señor con compromiso. Y yo iría más profundamente, ¿verdad?, en esta noche, más allá de si el Señor te dio el milagro que querías o no lo querías. Que de hecho yo creo que todos tenemos una marca de parte del Señor. Marca es una señal, ¿no? Milagro, señal, prodigio. Hay algunas diferencias en esas palabras que luego podemos ver, pero son muy similares. Entonces, hermano, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está la adoración? Vivimos desesperados cuando las papas queman. Señor, salva mi hogar, Señor, salva mi matrimonio, Señor, dame la comida de cada día, como si el Señor te va a matar de hambre.
Obviamente que no, los judíos les salían por las narices al pueblo de Israel en el desierto, pero eso también vamos a ver, que a pesar de todos esos milagros, partiendo desde Egipto, con las plagas se abrió el mar, agua de la roca, maná, codornices, la columna de fuego, la shekinah, la nube, aún así vivían desagradecidos, en incredulidad, en desconfianza, siempre pensando en volver a Egipto cuando Faraón no hizo absolutamente ningún milagro por ello. Al contrario, él cada vez le ponía más esclavitud, más peso, más opresión, ¿verdad? Hay veces, mi hermano, que, como se dice en la jerga criolla, no se le entiende al ser humano. Tanta ingratitud, pero el Señor no se quedó callado, hermano. El Señor necesitó decirle a su propio pueblo que estaban actuando mal, que no podían seguir de esa manera, ¿verdad? Seguimos en Mateo 11, verso 22, vamos a leer hasta el 24, por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. ¿Por qué? Porque dice que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, se hubieran arrepentido. Mismo en Sodoma y en Gomorra, cuánta maldad hoy en día, hermano, y no solamente allí afuera, cuánta maldad dentro del campamento del Señor. Hay una ingratitud, y la ingratitud es un pecado terrible, como la queja, como la incredulidad. Acuérdense que el pueblo de Israel quedó varado en el desierto y murieron en el desierto por falta de fe, por queja, por murmuración, por ingratitud. Casi los 40 años fueron completamente ingratos. Entonces le habla en el verso 23 a la ciudad de Capernaum, que usted puede hacer un estudio. En Capernaum el Señor hizo muchísimos milagros, por eso estamos hablando muchos milagros y poco arrepentimiento y poca obediencia al Señor. Tendría que ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Después de ver inmensamente la gloria del Señor cada uno de nosotros, tendríamos que vivir rendidos al Señor al 100% y no vivir en esa tibieza espiritual en la cual vive la gran mayoría. Yo ya lo venía viendo en Paraguay, pero acá en Argentina también lo veo. Si hay una palabra que te puedo decir en este mes que estamos aquí en Argentina, es que veo a la gente completamente desanimada, a los creyentes desanimados, y no te estoy hablando del nuevito que recién entra y tiene que conocer la palabra del Señor. Matungos viejos, hermanoides, congregaciones, desanimados, sin fe. ¿Será entonces que no están leyendo la palabra, no están escudriñando las Escrituras? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Por eso estamos aquí nuevamente, saliendo al aire para bendecir al pueblo del Señor. Y que usted no tenga excusa. Hay un siervo, hay un ministerio que está movido por el Señor para que usted pueda escuchar la palabra y no tenga excusa y tenga fe, ¿verdad? Porque el Señor viene a buscar un pueblo que camina en santidad, en obediencia y que camina en fe. El justo por la fe vivirá, no solamente en este último tiempo, siempre fue así, siempre hubo que depender del Señor. Y dice acá entonces, Mateo 11:23, tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta la muerte. O sea, fue levantada hasta el cielo, ¿por qué? Porque el cielo tocó la ciudad de Capernaum. Ingratos, y reciba esta palabra. Si usted es un ingrato, arrepiéntase. Arrepintámonos delante de la presencia del Señor. Nada les alcanza. Un milagro más, un milagro más, un milagro más, un milagro más, un milagro más. ¿Y cuándo te vas a arrepentir? Cuidado que el Señor va a cortar también los milagros. Si hay tiempo llegaremos a esos textos, si no la siguiente clase, porque el Señor multiplicó los panes, ¿se acuerdan? Juan capítulo 6. Pero claro, ya la gente tomó eso para su comodidad. Sigamos al Señor, vamos a dejar de trabajar y sigamos al Señor. Va a caer el maná, va a haber carne, va a haber fiesta todo el tiempo, va a multiplicar el vino como en la boda de Caná. No, el Señor hizo milagros para que lo reconocieran a Él
como el Mesías, como el Señor de los señores. Ellos disfrutaban de los milagros, pero no querían rendirse al Señor. Cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. Tenemos que madurar, tenemos que entender de una vez por todas que hay que crecer a la estatura y medida del Señor. Hay gente que todo el tiempo hay que empujarla, ¿verdad? Señor, me quedé acá en el desierto. Y el Señor viene y te empuja, y nos empujó 1.000.000 de veces. Pero va a venir el azote del Señor, va a venir la disciplina del Señor, porque usted no puede ser hijo con esa clase de comportamiento. Y el arrepentimiento es vital, es lo número uno que demanda el Señor. Si el primer mensaje que trajo Yeshua fue el arrepentimiento, y los apóstoles también. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento, si entráramos de vuelta profundamente en ese tema, no vamos a recibir la unción, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso que el Señor le está reprochando a la ciudad de Capernaum, porque está bien, recibiste tu milagro, pero no estás arrepentido, y al no estar arrepentido no estás santificado, y al no estar arrepentido no tenés la llenura del Espíritu Santo, no tenés el sello del Señor, entonces tu alma está perdida todavía. Alguno dirá, pero pastor, con semejante milagro uno puede terminar en el infierno. Claro que sí. Ese milagro será la señal de que el Señor te tocó, que el Señor fue benevolente, que el Señor fue misericordioso, que el Señor se acordó de tu vida, que el Señor escuchó las oraciones de aquellos que clamaban por tu vida, te dio el milagro y con el mismo milagro te perderás, tristemente. Porque la intención del milagro o de las señales o de los prodigios es llevarnos al arrepentimiento, porque ahí comienza la vida del creyente, la vida cristiana, la vida del Hijo de Dios. No hay nada sin comenzar por el arrepentimiento, ¿verdad? Luego dice el verso 23, serás abatida, porque si en Sodoma, lugares terriblemente pecaminosos, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Capernaum, habrían permanecido hasta el día de hoy. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante, ¿no? Es como dice a veces el libro del Proverbio, lo estoy parafraseando, ¿no? A veces cuando se nos da mucha miel, parece que la despreciamos. Muchos milagros, mucha palabra. Y bueno, si tú no valoras, yo valoro toda la miel que me da el Señor. Toda la palabra del Señor. Pero hay gente que ya... no, mucha palabra, me voy a tomar vacaciones del Señor, ¿verdad? Demasiada palabra, cuando en otros lugares no se ha hecho lo que se ha hecho en Capernaum. ¿Se da cuenta? El Señor nos reprocha a nosotros, acá en Sudamérica. ¿De qué se pueden quejar los sudamericanos? Han venido los misioneros, hay Biblias. Obvio, hay falsos profetas, hay muchos, estamos en ese tiempo, pero hay un remanente que se está guardando para la gloria del Señor. Hay un remanente que sigue al Cordero por donde quiera que va. Hay un remanente que tiene palabra del Señor verdaderamente en sus labios. Entonces, hermano, valoremos lo que el Señor está haciendo para conducirnos al arrepentimiento y a la santidad, y podamos alcanzar esta salvación tan grande. La Biblia dice, mi hermano, que se van a cumplir una serie de señales que ya se están cumpliendo, la venida del Señor está muy cerca, y si no viene el Señor, como vengo hablando con algunos hermanos, en algún momento vamos a partir de este mundo físico, material, y lo más importante en esta vida temporaria, en este paréntesis, es preparar nuestra alma para estar con el Señor por toda la eternidad. Sigue diciendo el verso 24, por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, algo que era una bendición, que Yeshua viniera a la tierra, el cielo tocó la tierra de Israel hace 2000 años y un poquito más, como está tocando ahora el cielo, la tierra, por medio de la palabra del Señor y por medio de su Espíritu, pero no lo valoramos. No lo valoramos. Y el pueblo de Israel, con lo que aconteció en el Antiguo Testamento, como dice el refrán, demuestra un botón. Vieron la gloria del Señor. En breve vamos a ir a esos textos. Y en su mente era volver a Egipto, donde eran esclavos.
donde en Misraim, como se dice en hebreo, un lugar estrecho en Egipto. Eso es lo que significa Misraim. Usted dirá, pero ¿cómo estrecho? Si Egipto es un país grande físicamente, sí, pero estrecho espiritualmente. O sea, la tierra de Israel físicamente es un pañuelito comparado con Egipto, pero espiritualmente, cuando estás en la tierra de Dios, con la bendición de Dios, con la palabra de Dios, con la Shekinah, espiritualmente es un lugar espacioso. Es un lugar donde fluye la bendición espiritual del Señor. Vayamos a Mateo capítulo 7. Me gusta mucho el libro de Mateo, hay tanto para sacar. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 19 en adelante. Vamos a leer como siempre el contexto. Gloria al Señor. Mateo 7, 19. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo entendemos muy bien, la mayoría de nosotros, todo esto habla de la condenación. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, Adonai, amo en hebreo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que leer un poquito más para que usted entienda que se habían hecho muchos milagros, pero la gente no quería hacer la voluntad del Señor. Y ahí estamos provocando al Eterno a la ira de Dios, porque el Señor también operó un montón de milagros para Israel. ¿Querés agua? Hay agua. ¿Querés carne? Hay carne. ¿Querés hacer un pan más o menos? Hay maná, el manjú, ¿verdad? ¿Que querés la sombra? Y nada les venía bien, siempre con un corazón endurecido, porque te lo dice la Escritura, que tenían un corazón duro, eran duros de cerviz. Entonces, hermano, a veces no pasa tanto por las señales o los milagros. Yo no sé si tengo muchos milagros de otra naturaleza, no sé si tengo tantos milagros como otros, capaz que otros han tenido, no sé, por decir, si alguien tuvo 100 milagros, yo por ahí tuve 5, pero tuve un encuentro con el Señor que es el milagro más grande, y el Señor me ha hecho pasar por pruebas, y no todo lo tuve cuando yo lo quise, y hay cosas que no las tengo, pero amo al Señor. Amo al Señor porque Él me salvó. Estaba perdido, ateo, comunista, alcohólico, perdido. Entonces, mi vida no se maneja simplemente por los milagros, que pudiera hablar de muchos, por supuesto que sí, porque no hay creyente que no viva algún tipo de milagro, pero hermano, no nos puede condicionar que el Señor todo el tiempo esté haciendo los caprichosos milagros, por decirlo de una manera que nosotros queremos. Hay que entregarse también a hacer la voluntad del Señor. Ya vimos muchos milagros, por lo menos los que tenemos tiempo, no estoy hablando de los muy nuevos, pero los que tenemos tiempo, ¿qué es lo que está pasando con el arrepentimiento? ¿Qué es lo que está pasando con la santidad? ¿Qué es lo que está pasando con hacer la voluntad del Señor? Tener 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años y todavía no hacer la voluntad del Señor. ¿Cuándo la vas a hacer entonces? Pues ya está viniendo el Señor, ¿no? Dice, entonces el verso 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en el nombre de Él, ¿no? Echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, ¿Lo hicieron? Sí, lo hicieron, porque si el Señor está en nosotros, lo podemos hacer, obviamente, que el Señor nos ayude, ¿no? A no simplemente ser usados y después perdernos, porque Pablo dice, y esa fue una de las cosas que también el Señor me ha hablado en estos últimos días o semanas, como declara el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, o sea, canal de bendición para muchos, yo venga a ser eliminado. Los dones pueden estar en funcionamiento, etcétera, pero el Señor está midiendo nuestra rendición. ¿Ven? Nuestro querido hermano Robert nos está escribiendo esta tarde, le decía un compañero, Israel y Moisés vieron la gloria y el poder del Eterno, y Moisés se enojó cuando el yo soy le dijo, habla la roca, y esa roca era Cristo, y no entró en la tierra prometida. Así mismo, querido hermano, después sigo leyendo la otra parte, no quiero tocar ahí el botón, así mismo,
Que el Señor nos ayude. Hasta Moisés también, lastimosamente, su corazón se irritó. Este es un tema que solemos hablar mucho con el pueblo del Señor, sobre todo con mi esposa. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque vemos la ingratitud del pueblo y nosotros, a pesar de todo eso, tenemos que seguir adelante con un limpio corazón. Amén. Entonces, Mateo 7:23, y entonces me declararé, nunca les conocí, o sea, no tuvieron comunión conmigo. Apártense de mí, hacedores de maldad, que la traducción correcta sería: apártense de mí, los transgresores de la Torá, de la ley de Dios. Porque ¿de dónde surge la maldad? Obviamente, de desobedecer las instrucciones del Señor. Profetizaban, echaban fuera demonios, bajemos un poquito el copete, no es usted, no soy yo. Si el Señor libera, es Él el que lo hace, obviamente. No es el pastor Chimere, no es fulano de tal. La palabra es de Él, los milagros son de Él, el Espíritu es de Él, la vida es de Él, el soplo de Él, todo es de Él. Como siempre le digo, lo único que tenemos nosotros es el libre albedrío, como se llama, o la capacidad de escoger o el camino de la muerte o el camino de la vida. Apártense de mí. ¿A quién le está diciendo todo esto? A gente que había recibido milagros, a gente que había sido inclusive usado para realizar esos milagros. Pero ¿cuál es el punto central acá, mi querido hermano? El punto es que no se terminaban rindiendo, sometiendo a la voluntad del Señor. Y yo quiero que usted pueda reflexionar en esto, como yo también, cada uno de nosotros. Luego ahí la Escritura en Mateo 7:24 empalma, porque hay una continuidad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No va a caer, no va a venir la ruina, ¿verdad? O sea, todo el contexto está hablando de que muy lindo, hay milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Acuérdense que el Señor le dijo a sus discípulos que venían saltando, ¿no? Contentos, hemos echado fuera a los demonios. ¿Qué le dijo el Señor? Alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida eterna. Entonces, hermano, hay que ver todo el contexto bíblico. No es que eres salvo porque invocas el nombre del Señor. Obviamente el nombre del Señor tiene poder y fuerza por sí mismo, porque es el nombre de Yahweh, es el nombre de Yeshua, ¿verdad? Entonces, en su nombre, si alguien necesita un milagro, yo siempre digo mi testimonio. A mí me llevó una persona, digamos, a conocer el lugar donde yo iba a recibir al Señor, y esa persona después se apartó. No sé si alcanzó la salvación, sé que se apartó grandemente, después de mucho tiempo ya no nos vimos nunca más. Entonces, hermano, cuidado con esto. Uno puede ser usado, por eso Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo, para muchos yo venga a ser eliminado. Heraldo significa que le haya anunciado el mensaje a tantas personas. Mateo 7:25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el milagro más grande, si se quiere. El milagro más grande es que tu vida y mi vida esté fundamentada sobre la roca y que nunca abandonemos la palabra del Señor. Sin embargo, dice en el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Hay mucha gente muy emocional, siempre lo decimos en la mayoría de los estudios que solemos dar, mucha gente emocional, mucha gente corriendo detrás del milagro económico, detrás de aquel milagro y el otro milagro, y los milagros son buenos, vienen del Señor,
Pero si el Señor discierne que tú tienes un corazón de doble ánimo y que quieres manipular al Señor, algo que en realidad no se puede hacer, el Señor va a comenzar a tratar contigo de otra forma. Vayamos a Lucas capítulo 17, libro de Lucas capítulo 17, versículo 11. Si el Señor permite, el jueves estaremos cerca de La Plata, pero allí la prédica generalmente es a las 9 de la noche. Le voy anunciando esto por si usted tiene tiempo. El jueves vamos a salir nuevamente en vivo y cada vez que empecemos a estar en las congregaciones vamos a aprovechar ese tiempo. Lucas 17, versículo 11. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿No? La lepra, sabemos por la Torá, era ser inmundo, y obviamente si eran leprosos, y sobre todo en aquel tiempo, era porque había una desobediencia a la Torá. Eso es categórico. Porque hoy pudiéramos decir hay muchas enfermedades porque la gente no sabe comer, porque está todo procesado, industrializado. Pero antiguamente no era así. Antiguamente no había alimentos procesados. La lepra no viene porque usted comió, no sé, galletitas o estas papas fritas llenas de grasa trans. No, la lepra venía, cuando hablamos de lepra, si eran leprosos, es porque ciertamente habían cometido algún tipo de pecado muy grosero delante del Señor, ¿verdad? Entonces le salen al encuentro del Señor porque vienen escuchando que el Señor está operando milagros, quieren obviamente el milagro, y alzaron la voz, verso 13, Lucas 17, 13, diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes porque el Señor va a operar el milagro en el camino. Y como el Señor respetaba, escuche bien, la Torá, el Señor respetaba la ley. Hermanito, siervo del Señor, por si usted no entiende este pasaje, ¿por qué Yeshua le dice que vayan al sacerdocio de Leví? Porque los sacerdotes de Leví eran los encargados de declarar sana a una persona, tenían que inspeccionar si la persona había quedado verdaderamente sanada y no había ningún rastro de lepra. Entonces Yeshua, ¿qué hacía? No vino a anular la ley. Yeshua sigue respetando la ley de Dios, a ver si entra esto de una vez por todas dentro de la cabeza y dentro del corazón, que es donde el Señor quiere volver a poner, como dice la Escritura, el autor de Hebreos, citando la Escritura de Jeremías, que Él va a volver a poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Él canceló la deuda de nuestros pecados, pero nunca dijo que venía a cancelar las instrucciones eternas que Él mismo había dado. Lucas 17 dice que aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces, automáticamente en el verso 15 dice que uno solo de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz. Verso 16, se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Obviamente ese samaritano se da cuenta inmediatamente quién es el Señor Yeshua, es el Mesías prometido, se da cuenta, tiene la revelación. El milagro sirvió para que este samaritano, y recuerda que los samaritanos rechazaban no solamente la Torá, los samaritanos habían levantado su propia ley, sus propias tradiciones, totalmente adulterando el mensaje del Señor, y dice que viene a dar gracias, se postra, adora. Verso 17, respondiendo Yeshua dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 restantes dónde están? ¿Por qué no vinieron a agradecer? ¿Por qué no vinieron a adorar? Porque obviamente después de arrepentirnos y después de recibir un milagro, lo que el Señor más anhela, como dice el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 24 aproximadamente, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Somos tan soberbios, tan arrogantes, tan egoístas. Ah, no, el Señor me tiene que sanar, pero yo a Él no le debo nada. Qué impresionante, hermano.
a qué punto, a qué nivel tan degradante ha llegado no solamente el impío allá afuera que no quiere saber nada con el Señor, los impíos dentro de la misma casa del Señor. Cuánta ingratitud, nos creemos dioses, ¿no? Como Faraón, pero Faraón murió y la carne se le pudrió igual. Así que no se crea tan Dios. Hay un solo Dios verdadero, el Dios de Israel, es el único que te puede resucitar con vida eterna, pero también te puede resucitar para muerte eterna. Así que mejor, como dice el refrán, volemos bajito, hermanos, seamos humildes. Verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. No sabemos, por ahí muchos de nosotros algunos eran israelitas. Se da cuenta, mi hermano, a veces los que han recibido tanto, y no está mal recibir tanto, yo he recibido mucho, pero tengo que seguir siendo hasta el final, por supuesto, cada uno de nosotros humilde delante del Señor. Esto es como la historia con los hijos, ¿verdad? Le das a tu hijo una casa, le das la cama, mi hijito, la comida calentita, la toalla, la sábana, ¿verdad? Mi amorcito. Cuando crecen te dan una patada. Hoy lo estamos viendo. Te digo la verdad, asusta ver a estas bestias salvajes. No digo que son todos, pero son muchos. Ingratos, por eso se está cumpliendo la profecía que dice que el amor de la mayoría se va a enfriar. Hijos e hijas, descendientes completamente salvajes, como fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se olvidó del Señor. El pueblo de Israel murmuró contra el Señor, como los hijos hoy lo hacen contra padres que lo dieron todo. Estamos en ese tiempo, hermano, que esa infección no nos llega a nosotros. Nosotros tenemos que vivir siendo agradecidos todos los santos días, sea que haya mucho, sea que haya menos, porque a veces puede haber menos y el Señor está probando tu corazón. Así decía el apóstol Pablo. Sé manejarme cuando tengo abundancia, soy feliz y sigo siendo feliz porque el apóstol, por más que era apóstol y hacía milagros y había recibido milagros y a veces no recibía milagros porque el Señor lo dejó con un aguijón, pero él era una persona tan sometida al Señor, por eso el Señor lo usó tanto a él, por eso el Señor le dio 14 epístolas maravillosas para bendecirnos a cada uno de nosotros. Qué tremendo, mi hermano. Podemos ver, sigamos viendo. Ahora quiero pasar un poquitito, como les anuncié, a Números capítulo 14, para que veamos también en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Números 14, versículo 9. Si usted puede leer todo el capítulo, hágalo, pero vamos a ir viendo algunas partes de este capítulo. Números 14, versículo 9. Números 14, versículo 9, habían salido, como bien sabemos, de la tierra de Egipto. A los 3 meses habían recibido la ley en el monte, que Moisés tuvo que romper la primera ley porque quebrantaron el pacto rápidamente. Eso es lo que dice Éxodo 32, donde el Señor le habla a Moisés y le dice, desciende pronto porque este pueblo rápidamente se está corrompiendo, como siempre suelo enseñar. Muchos de ustedes me escuchan en la noche nupcial, que era en el monte Sinaí, el pueblo de Israel ya fue infiel, ahí al momento. Por eso, hermano, cuando la Escritura dice de tal manera amó Dios al mundo, y eso lo vamos a profundizar en otras reuniones, tenemos que entender que realmente Dios es maravilloso, ¿verdad? Porque soportó el adulterio, la infidelidad. ¿Cuántas veces Israel hasta el día de hoy ha quebrado el pacto? Sin embargo, el Señor renueva el pacto por medio del Mesías Yeshua para volver a restaurar a Israel. Israel es la verdadera novia, el pueblo del Señor, de la cual somos parte judíos y gentiles que nos hemos arrepentido, porque el Señor no va a buscar a otro pueblo. El Señor tenía un plan maravilloso, ¿no? Porque de acuerdo a la ley, Dios no se podía volver a casar con este pueblo, ¿verdad?
porque ya había un divorcio, sobre todo con el reino del norte, y el reino del sur también fue infiel. Sin embargo, el Señor tenía un plan maravilloso. Él mismo asumir la condenación del pecado que había cometido su novia esposa para resucitar y vencer la muerte y volver a tomarla. Si usted con esto no puede ver el gran amor, por eso que la condenación va a ser terrible dentro de poco cuando venga el Señor. Porque pisotear la sangre del Cordero, pisotear todo lo que el Señor viene haciendo del principio, amándote y amándote y amándote y perdonándote, y que vos digas, no, Señor, a mí no me interesa, la condenación va a ser terrible. Pero qué bueno aquellos que se tomaron del manto del Señor, que nos hemos arrepentido, que aprovechamos estos milagros y que decimos, Señor, perdóname, he sido tan ingrato, hoy me vuelvo a ti. Perdóname, he sido muy infiel por mucho tiempo, pero hoy me vuelvo a ti. Hoy es el día de la salvación. Bendito sea el nombre de Yeshua el Mesías. Números 14:9. Por tanto, no sean rebeldes contra Yahweh, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Usted se acuerda que Moisés manda a los 12 espías, pero hay 10. Otra vez. Hay 10. Que son rebeldes, que traen murmuración, que son incrédulos. Vieron toda la gloria del Señor, para el Señor era nada entrar a la tierra prometida. Saludamos a nuestro querido hermano Quique Velázquez, a nuestro querido hermano Ariel, Horacio, que el Señor les bendiga. Era nada, pero otra vez habían recaído en la incredulidad, habían recaído en lastimosamente no confiar en el Señor. Números 14, versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, a Josué, a Caleb, a Moisés, obviamente, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Verso 11, y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Recuerde, siempre les digo, la palabra creer en hebreo es amán. ¿Hasta cuándo no se van a someter a mí? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Con todas las señales, acá utiliza otra palabra, ¿no? Señal, milagro. Milagro significa, de paso le doy estos datos importantes, cuando un evento sobrepasa las leyes naturales. Cuando Dios hace un evento que sobrepasa las leyes naturales, a eso se le llama una intervención sobrenatural. Una señal es una marca que revela un propósito, una señal en el cielo, por ejemplo, puede ser una señal, una marca, como dice la Escritura, cuando vean estas señales ustedes saben que el Señor está cerca. Y un prodigio es un suceso, un hecho particular, singular, extraño, que generalmente no suele acontecer, que también está anunciando que se acerca un evento de parte del Señor. Sigamos en Números capítulo 14, entonces, verso 11, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. O sea, seguían irritando el corazón del Señor, seguían provocando al Señor, a pesar de que Dios era fiel, lo sacó con mano poderosa, se abrió el Mar Rojo, no murieron con la última plaga, donde terminan muriendo todos los primogénitos de los egipcios, etcétera, etcétera. El verso 12 dice, yo los heriré. Ahora sí, el Señor está irritado, está enojado. Por eso le dije, ¿de qué le sirven los milagros, las señales, si al final no se va a rendir al Señor? Y va a llegar un punto donde en esa condición, Dios no lo permita, pero simplemente estoy enseñando, puede ser que usted, puede ser que yo, Dios no lo permita, vuelvo a repetir, estemos provocando la ira del Señor. Dice el verso 12, los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y usted puede leer todo el capítulo, Moisés comienza a interceder. Moisés es un tipo del Mesías, ¿verdad? ¡Cuánto amor! Entonces, para resumir, el Señor lo escucha a Moisés, vayamos de ahí al verso 19, un poco más adelante, y el Señor le dice a Moisés, los voy a perdonar, pero va a haber una disciplina, porque ya me han provocado 10 veces,
les he mostrado infinidad de señales y me han provocado 10 veces, no van a entrar a la tierra prometida. Solamente la nueva generación y Josué y Caleb, que siempre mantuvieron un espíritu fiel delante del Señor. Dice el verso 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, le dice a Moisés, ¿verdad? Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, verso 22, dice la Escritura, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el mundo, ¿verdad? Y en el desierto también, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Acá nos detenemos un instante, hermano. Esto es para ustedes, esto es para mí, esto es para el pueblo del Señor, para quien lo quiera escuchar. Te digo de parte del Señor, como siervo del Señor en este momento que estoy ministrando bajo la unción de Él, ¿cuántas veces más va a irritar el corazón del Señor? No va a pasar nada, no, porque hay una tendencia doctrinaria que estira demasiado, ¿no? A veces de las cuerdas de la palabra y la cuerda se puede romper. Dios es amor, voy a seguir adulterando, Dios sabe, después me arrepiento, Dios es amor, Pastor Chimé. Ya sé que Dios es amor, también tiene que saber que es fuego consumidor y también tiene que saber que el amor del Señor o la gracia del Señor aquí en la tierra tiene un límite. El Señor es grande en misericordia, tiene una paciencia extraordinaria. Pero la Escritura muestra claramente, y el ejemplo más claro que tenemos son los días de Noé, 100 años, y el Espíritu cerró la puerta, punto. ¿Dónde está el amor del Señor allí? Se terminó. Ahí viene el juicio del Señor, ahí viene el castigo del Señor, ahí viene la condenación del Señor, ahí vino el diluvio, la puerta no se abrió más, murieron debajo de las aguas. Y hay un montón de eventos, Sodoma y Gomorra, mismo el pueblo de Israel, caían juicios repentinos. ¿Por qué? Porque provocaban permanentemente al Señor. Entonces, hermano, señales no faltan. No seamos como Israel en el tiempo de la primera venida también de Yeshua. ¿Qué señal haces de que tú eres el Mesías? Un montón había hecho el Señor. Había un montón de gente testificando, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos se levantaban. Nadie había hablado como él, nadie había echado fuera tantos demonios como él. Sin embargo, le seguían provocando. Por eso en Nazaret, en su pueblo, no pudo hacer mucho milagro porque eran completamente incrédulos. Este no es el hijito del carpintero. Y ahí no pudo hacer muchos milagros. Entonces, mi hermano, basta de provocar al Señor, basta de irritar al Señor, y basta de no tomar compromiso. Tienes que entender que todo lo que hizo el Señor en tu vida, cada milagro, es para que nosotros le sirvamos a Él. Yo tengo muchos milagros, hermano. Si voy a hablar de fe, hermano, muchos me conocen, nos fuimos sin nada al Paraguay, nada. En esa área sí tengo muchos milagros, nunca me faltó que comer. El Señor fue abriendo camino, encontramos casa, hoy ya alquilamos nuestra casa, tuvimos el vehículo, podemos pagar los impuestos. Obviamente el Señor nunca te abandona, pero cuando tú te rindes a la voluntad del Señor, el Señor siempre estará contigo. Por eso, aún yo yéndome a un lugar de descanso, si alguien me necesita y me dice, pastor, usted puede predicar, yo le digo, aquí, yo ya estoy preparado. Si yo voy a una playa, por decirte, a tomar mate y alguien me necesita, yo entiendo, hermano, que mi vida es para servirle al Señor. Tengo que vivir una vida comprometida con el Señor. Puedo estar en un lugar de trabajo y si alguien me necesita, tengo que hablar la palabra del Señor, tengo que orar por esa persona, porque para eso estamos acá en la tierra, mi querido hermano. Sigamos leyendo, verso 24, siempre hay un remanente, ¿no? Números 14, versículo 24, para leer un poquito más el contexto.
Caleb y Josué sí aprovecharon esas señales. Ellos le creían al Señor. Los vamos a comer, vamos a derrotar a los gigantes. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que oír a esta depravada multitud? Es el Señor hablando de su propio pueblo, cuidado, que murmura contra mí, las querellas, las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Verso 28, sigamos un poquito más, hermano. Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hermano, ¿se da cuenta que el amor del Señor tiene un límite? El amor del Señor tiene un límite. El Señor nos podía entrar a la tierra prometida en 3-4 meses, fácilmente, menos también. Pero ellos, mi hermano, tenían un corazón incircunciso. Eran personas egoístas, eran personas que querían usar al Señor para sus propias cuestiones, como hacen los evangélicos hoy en día, ¿verdad? Como la sanguijuela, como dice la palabra, dame, dame, dame. Y el Señor algo nos da, pero tenemos que entender que lo que el Señor nos da no es para nuestra vanidad, no es para simplemente nuestro confort, es para que nosotros seamos el pueblo de Él, seamos reyes y sacerdotes, seamos sus ministros, es para que nosotros le sirvamos, es para que demos a conocer su palabra al mundo hasta que suene la final trompeta. Gloria al Señor. Podemos ver algo más entonces en la Escritura. Vayamos ahora a Lucas nuevamente, capítulo 13. Regresemos al Nuevo Testamento. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 31 en adelante. Lucas, capítulo 13, versículo 31. Vamos a tratar de terminar esta sesión sobre el tema muchos milagros y poco arrepentimiento. Como el Señor también le habló a los fariseos, de esto hemos enseñado el año pasado, ¿no? Mejor dicho, Juan el Bautista. En el Jordán venían los fariseos, pero tampoco sirve un sumergimiento en agua, lo que hoy conocemos como el bautismo, el mikveh en hebreo, para que usted después se levante de ahí y haga lo que quiera. Ah, viste, tengo el certificado de bautismo. Estoy bautizado, pastor. Eso no es señal de nada, mi querido hermano. Por supuesto que es bueno cumplir a conciencia con ese mandato del Señor, pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo con un corazón rendido, con un corazón arrepentido. Es ahí donde Juan, el profeta, le dice a los fariseos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque nadie puede huir de la ira venidera si no hay un verdadero arrepentimiento. La manera de escapar de la ira venidera, paso número 1, primer paso es arrepentirnos de corazón delante del Señor. Lucas 13:31, aquel mismo día llegaron los fariseos diciendo: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Faltaba poco para que lo apresaran al Señor, obviamente, y fuera crucificado, como Él enseñó: nadie toma mi vida, yo la doy por mí mismo. Si bien los soldados lo atraparon, pero todo eso fue obviamente ya planificado por el Señor mismo para morir en nuestro lugar, para salvar a su novia esposa que había sido infiel, que había adulterado en la misma noche de bodas. Dice Lucas 13:32, y le dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios. El Señor seguía cumpliendo con ese trabajo en su ministerio. Hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ya seguimos leyendo. Qué tremendo, hermano. Capernaum, Jerusalén, el reino de Judá en aquel día.
Galilea. Lo vieron al Señor en acción, en cada ciudad, Capernaum, en Nazaret, en Jerusalén. Sin embargo, no solamente Herodes lo buscaba para matar, sino que también los fariseos, también muchos judíos rebeldes y desobedientes, romanos también. La Biblia dice que en definitiva todos nosotros lo crucificamos al Señor. Lo que trato de demostrarle con esta escritura y lo que estoy tratando de enfatizar es que el Señor sabe que Herodes lo buscan los fariseos, le manda la respuesta, le dice: yo voy a hacer mi trabajo, voy a echar fuera demonios, voy a sanar. Uno dice: bueno, con esto supuestamente todo Israel se va a convertir, no va a ser necesaria la crucifixión, pero la crucifixión ya había sido profetizada por los profetas mayores y menores. ¿Por qué? Porque el Eterno conoce los corazones y el Eterno sabía que Él venía a los suyos, pero que los suyos en su gran mayoría no lo iban a recibir. Siempre hay un remanente. Y estoy leyendo esta escritura para que sigamos apreciando la degradación de la humanidad y aún del pueblo del Señor, como hemos visto en Números 14 y acá en Lucas capítulo 13, porque más allá de los tremendos milagros que hizo el Señor, lo resucitó a Lázaro, resucitó a los muertos, sanó enfermedades incurables, y aún con eso faltaba poquitos días para que se preparara todo en la Pascua, se cocinara todo para crucificarlo al Señor. La crucifixión para nosotros, los que hoy entendemos la revelación del Señor, es algo glorioso, ¿verdad? Porque allí el Señor hizo expiación por nuestros pecados. Pero yo quiero que lo veamos también desde el punto de vista de lo que el Señor hizo en la tierra, cómo el pueblo no lo valorizaba. No lo valorizaba. Volviendo a esta historia que pongo hoy en día de los padres con los hijos, vos decís: no, mi hijo cuando sea grande me va a venir a visitar, me va a dar besos en la mejilla, cuando tenga 80, 85 años, me va a ayudar a pasar la ancianidad. Hoy estamos viendo, hermanos, cosas terribles. Los hijos contra los padres también, ciertamente, ¿verdad? Los padres contra los hijos. ¿Por qué? Porque se han enfriado los corazones. Entonces, el milagro no siempre determina que la respuesta del otro lado va a ser maravillosa. O todo el amor o todo lo que le des materialmente a tus hijos no siempre determina que haya una muy buena respuesta del otro lado, porque usted puede ver que los hijos de Samuel no fueron buenos, que los dos primeros hijos de Aarón no fueron buenos, que los dos hijos de Elí tampoco fueron buenos, que muchos hijos de David no fueron buenos. Tremendo, mi querido hermano. Entonces, si los milagros han acontecido, la mejor respuesta que puede haber de nuestra parte es arrepentirnos y es a partir de allí tomar un verdadero compromiso con el llamado del Señor. El tema del llamado es algo que vamos a estar hablando seguramente bastante a lo largo del 2026. Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, donde estaba el templo, donde se revelaba la gloria del Señor, donde Yeshua mismo había hablado una sabiduría que no es de este mundo y había traído milagros del cielo que no son de este mundo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Está dando una metáfora. Debajo de sus alas, si no quisieron, he aquí vuestra casa por el templo, será dejada desierta, y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que iba a pasar 30 años después de la muerte del Señor? O 40 años después. Roma iba a destruir Jerusalén. O sea, todos aquellos que experimentaron las palabras del Señor, los milagros del Señor y también de los apóstoles, porque después siguieron los apóstoles un tiempo más, hasta que después se fueron a otras regiones del Asia Menor para seguir predicando el Evangelio. Después de Yeshua y después de los
de los 12 apóstoles, Jerusalén es destruida, cae el juicio del Señor porque invalorizaron casi siempre esos milagros que el Señor había hecho. Cuando digo invalorizaron, no es que el Señor retiró el milagro, digo que no apreciaron el milagro. ¿Para qué era el milagro? ¿Para qué servía el milagro? No, yo quiero que el Señor me sane, como un predicador le dijo a alguien, le dijo, vos querés que llore por vos, y está bien, listo. Y si lloro por vos y sos sanado, ¿qué va a hacer? Y no voy a ir a los boliches de vuelta. No. El milagro no es para que vuelvas a los prostíbulos, el milagro no es para que vuelvas a murmurar, el milagro no es para que vuelvas a ser un hombre o una mujer violento, envidioso, aridoso, celoso, egoísta, endiosado. No. El milagro tiene una finalidad, aparte de traerte el bienestar. Poco se habla de esto hoy en día, ¿no? Porque pasa un montón de campañas. Yo amo las campañas, pero las de antes. ¿Qué milagro quieres? Pero explícale que ese milagro también tiene que llevar a esa persona a rendirse posteriormente ante la soberanía del Señor. Acá estamos viendo cuál fue el final del reino de Judá, de Jerusalén, de una ciudad, de un pueblo que recibió mucho. Como usted, como muchos de los que me están escuchando, han recibido mucho y han dado nada. Han dado excusas, han dado murmuraciones, han dado crítica, y que estoy cansado, y que ni se atreva el Señor a llamarme, por favor. No. Guay de que el Señor me llame y que tenga que dejar la banca y las redes para seguir al Señor, es lo mejor que te puede pasar. Y hoy yo te lo puedo decir porque lo he experimentado, es lo mejor que te puede pasar. Sigamos viendo un poquito más, gloria al Señor. Libro de Juan, el Evangelio de Juan, querido hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. Juan 12, 37, unos 10 minutos más por lo menos, tal vez 15, pero 10 seguro. Juan 12, 37, ¿no? Cuando preparo digo, uy, va a ser muy poco, pero qué bueno que el Señor siempre nos da abundancia. Juan 12, 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y no voy a leer todo el capítulo por cuestión de tiempo, sobre todo los religiosos. Juan 12, 37, a pesar de que había hecho tantas señales, como en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando del mismo Dios. Dios es un Dios de abundancia. Dios nunca da poco. Dios te sana con poder, con magnificencia, con excelencia, con abundancia. A pesar de que había hecho tantas señales, todavía no creían en Él. Juan capítulo 6, esta parte vamos un poquito rápido. Juan capítulo 6, verso 24 al 27. Y el capítulo es interesante que usted lo lea todo, pero es muy largo. Está hablando justamente de Capernaum, donde el Señor había hecho grandes milagros. Vamos a leer Juan 6, 24. Cuando vio pues la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. Por eso dice Capernaum, así como fuiste elevada al cielo, serás abatida hasta el Sheol, hasta la misma muerte, por tu inmensa ingratitud. Por eso el Salmo 100 dice entrar por sus puertas con acciones de gracias. ¿Comiste hoy? Agradecer. No, pero mañana ni pasado mañana. ¿Comiste hoy? Agradecer. Deja que mañana el Señor opere un milagro. ¿O no querés ver los milagros del Señor? Por eso había que salir a buscar el maná todos los días. Y el Señor se enojó cuando ellos no confiaban. Tomaron de más, se pudrió en sus hogares. ¿Por qué? Porque hay que confiar en el Señor. Dice Juan 6, 24, y fueron a Capernaum buscando a Yeshua, verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijo, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Pero no le buscaban, porque querían adorarlo, querían vivir de él, eran los vividores. ¿Qué les dije en esta reunión? Cuidado, Yeshua respeta la Torá. Amén. ¿Qué significa eso? 6 días trabajarás, 1 descansarás. ¿El Señor puede hacer un milagro? Claro que sí.
Pero mientras estemos en esta tierra, habrá que cumplir también con los designios del Señor. Y dice acá, verso 26, a mí lo que me gusta de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo Yeshua es que Él no es un hipócrita, así como le reprochó, que leíamos en Mateo 11:20, a Capernaum y a Corazín, le reprocha también a este grupo, ¿por qué me siguen? Son los hipócritas ustedes. Es como diríamos ahora, ¿por qué quieres ser mi amigo? ¿Cuánta hipocresía hay hoy en día? No digo que no hay un remanente, pero hay un espíritu de hipocresía donde nos queremos usar, ¿qué le podemos sacar a fulano, a mengano? No es así, hermano. Cada uno tiene que esperar en el Señor. Si esa persona es tocada para bendecirte, aleluya. Pero nosotros no tenemos que ser nunca manipuladores de nadie. Dice acá Juan 6:26, respondió Yeshua y le dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice que hay que trabajar para buscar esa comida también, hermano. Está haciendo un paralelismo. Así como hay que trabajar para sustentarse, porque está escrito, salvo que el Señor opere un milagro cuando Él lo quiera hacer, bienvenido. Por eso el Señor también dejaba las codornices a una cierta distancia, para que los judíos fueran a buscarlo y se sintieran que están haciendo algo también, ¿verdad? Había que prepararlo, había que cocinarlo. Fue una etapa muy especial, muy específica en aquel tiempo. Después entraron a la tierra prometida y obviamente había que cultivar la tierra, cultivar el ganado también, criar el ganado, perdón. Entonces dice, ustedes no vienen por mí a buscar la palabra. No vienen a trabajar. La palabra trabajo, labor, habla de un esfuerzo. Yeshua dice, escudriñad las escrituras, porque ellas hablan de mí, meditarás en la ley del Señor de día y de noche. Y eso hoy la gente no quiere hacer. Hay mucha vagancia, hay mucha pereza. Como siempre digo, hermano, cuando van a agarrar la Biblia, justo me agarró el sueño. Entonces usted nunca va a ser como Pablo, como Moisés. Hay que obedecer. Tenemos que cavar agua, dice la Escritura. El Señor se revela a las personas diligentes, a las personas que indagan, gloria al Señor. Entonces, hermano, el Señor saca todo a la luz. Por eso estamos titulando esta enseñanza, muchos milagros y poco arrepentimiento, poca obediencia, poco sometimiento, poco servicio, poca dedicación al Señor. Vayamos a Apocalipsis 9 muy rápidamente, pues ya quiero ir redondeando, que el Señor les bendiga, querido hermano. Apocalipsis 9:20 son versículos fáciles de entender, 20-21. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, ya está hablando este libro de los juicios que van a caer en el último tiempo. Saludamos a nuestro querido hermano Javier, a Alberto, Andrés Cabrera, que sean todos bienvenidos, y a todos los que van a estar escuchando posteriormente esta enseñanza. Apocalipsis 9:20, ¿cómo va a terminar la historia de la humanidad? Mira, sí. Va a haber solamente un pequeño remanente. Apocalipsis 9:20 dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, van a caer y ya están cayendo muchas plagas, obviamente, en el mundo. No hace falta que les cuente acerca de esto. Va a ser un método de juicio para que algunos se vuelvan al Señor, pero la gran mayoría, aún con las plagas, no se van a querer arrepentir. Así como el Señor benevolentemente manda los milagros, y no hay nada mejor que un milagro para arrepentirse, ¿no? Pero como la gente se va a ir endureciendo, y aún el Señor todavía tiene misericordia al final de los tiempos, ya no hace milagros, pero manda juicios, manda disciplinas para ver si los corazones de esa manera se ablandan. Sin embargo, la Escritura dice que no. Apocalipsis 9:20, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar.
y no se arrepintieron, Apocalipsis 9:21, de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de la fornicación, ni de los hurtos. Esa es la terrible realidad que venimos viendo a lo largo de la historia de la humanidad. La gente no se quiere arrepentir. No, Señor, dame el milagro, pero quiero seguir robando, quiero seguir siendo un chanta, quiero seguir siendo un estafador, quiero seguir fornicando, quiero seguir adulterando, engañando a mi esposo, a mi esposa, quiero seguir con la pornografía, quiero seguir con la pedofilia, quiero seguir con la perversidad, quiero seguir con la vanidad. Bueno, vas a terminar en el infierno, es lo que dice la palabra. Terminaremos en el infierno si hacemos eso. Si nos arrepentimos y aprovechamos los milagros y aún los juicios, aún las disciplinas de Dios, porque Hebreos dice que la disciplina es para que seamos partícipes de su santidad. Apocalipsis 16, hermano, 2 versículos más o 3. Apocalipsis 16, versículo 9. La gente dice, bueno, a mí nadie me va a decir lo que... Yo soy un enseñador con un carácter exhortativo de parte del Señor. Si lo querés lo tomás, si lo querés lo dejás. Mire, yo ya no me hago más problemas, tuve que aprender esto de parte del Señor. Porque vos ves las muecas de la gente, vos ves que la gente habla, como hablaron de Moisés, como hablaron de Josué, como hablaron de Samuel, que la gente hable. Nosotros estamos acá en la tierra para declarar la gloriosa palabra del Señor, la luz del Señor, el Evangelio que tiene que brillar. ¿Usted lo toma o usted lo deja? Hay gente que me dice, bueno, cuando me muera voy a saber qué es lo que va a pasar. Bueno, cuando mueras vas a saber. Claro que vas a saber, te lo puedo asegurar que vas a saber. Dice Apocalipsis 6:9, y los hombres se quemaron con el gran calor. Ya estamos viendo la manipulación climática. Va a ir de mal en peor esto. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Como no se arrepintió Israel, porque cayeron muchas plagas. ¿Se acuerda cuando los hombres se mezclaron con las moabitas? Murieron 24.000. Aún antes de eso, primero fue la rebelión de Coré, que la tierra tragó a 250, y al otro día ya se estaban rebelando contra Moisés y Aarón. Perdón, en esa oportunidad murieron 16.000, pero también después con las moabitas murieron 24.000. Cayeron infinidad de plagas. Números 11, una parte del campamento fue quemado por murmurar y no se arrepentía. Que el Señor tenga piedad, hermano. No hay nada, insisto con esto, hermano, que acontezcan millones de milagros, por supuesto. Pero yo quiero llevarte al milagro más grande que yo creo que todos concordamos en esto. Yo tengo infinidad, millonadas de millonadas por toda la eternidad de agradecimiento porque el Señor me permitió arrepentirme. Es el milagro más grande. Después, si lo otro viene más o viene menos, el milagro más grande es que estoy arrepentido, que conozco al Señor, que conozco su palabra, que puedo perseverar en el camino, que mi nombre esté anotado en el libro de la vida. Dice la Escritura, entonces, que va a venir un tiempo que ya está viniendo, plagas, gran calor, ni aun eso lo lleva a reflexionar un poco, estamos actuando mal contra el Señor, me voy a arrepentir. No, ni aun eso. Dice Apocalipsis 16, versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por las úlceras, y no se arrepintieron, están en dolor, entienden en su conciencia que están haciendo lo malo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Dios le está dando una oportunidad de arrepentimiento. No, ni siquiera con eso, lastimosamente. Apocalipsis 2, y estamos redondeando, querido hermano. Apocalipsis 2, verso 21. Que el Señor me los bendiga, estén orando por nosotros. Aquellos que quieran actividad en Argentina, nos movemos, obviamente, a cualquier lugar. Hoy por hoy estamos en la zona de Bernal, vamos a Capital. Es cuestión de arreglar. Gloria al Señor. Apocalipsis 2, 21, que le está hablando a esta congregación de Tiatira, donde hay una falsa profetisa que está enseñando falsedades.
como hoy en día, y dice, para resumir Apocalipsis 2:21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Se da cuenta que el tema de los milagros, o el tema aún de los juicios, no solamente es para el mundo, es para la iglesia. El Señor le está dando tiempo aún dentro de la iglesia, hay cosas que están mal, como en el campamento de Israel, y acá dice claramente la Escritura, Apocalipsis 2:21, es fácil de entender, es que aún con todo el tiempo que da Dios, con todos los milagros, con todas las señales, con todos los juicios, con todo lo que está moviendo el Señor, no se quieren arrepentir. Sabrá usted, sabrá esa persona, cada uno es responsable, cada uno dará cuenta delante de la presencia del Señor. Y Romanos capítulo 2, para cerrar como corresponde, Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, y con esto ya estamos orando al Señor. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, o menosprecian las riquezas de su benignidad. En signo de pregunta está hablando el apóstol Pablo. O sea, menospreciar todas las señales, todos los milagros, todos los presagios, todos los prodigios, todo el mover del Señor, de ángeles, de ministerio, de siervo. Y usted dice, no, yo voy a seguir con la mía. Está menospreciando la benignidad del Señor, porque la bondad del Señor, como solemos cantar una canción muy popular, muy linda en este tiempo, es que la bondad del Señor lo primero que te va a conceder, obviamente, es que te arrepientas para que recibas el perdón de los pecados y no caigas en condenación. Romanos 2:4, o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que la benignidad a través de ese milagro, de ese juicio, te quiere guiar al arrepentimiento. Pero, verso 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que atesoras? ¿Qué es lo que vas a recibir para ti mismo? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, nadie escapará. Romanos mismo dice en este capítulo, los que recibieron el Evangelio serán juzgados por el Evangelio. Los que recibieron la ley de Dios, que es exactamente lo mismo, serán juzgados por la ley de Dios. Los que no pudieron recibir la ley de Dios ni el Evangelio por su conciencia, porque el Señor ya se revela por medio de la creación. Nadie en ninguna generación, desde el primer hombre hasta el último hombre o mujer, tendrá excusa. De alguna manera, de alguna forma, el Señor siempre se encargó de revelar sus señales, sus milagros, su gloria, y nosotros, esta última generación, ni que hablar. Porque hemos comenzado con eso en Mateo 11:20 en adelante. Si estos milagros, ya del tiempo del Señor y de los nuestros, se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, o en Sodoma y en Gomorra, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. El jueves 9 de la noche estamos saliendo en vivo desde una congregación, si el Señor así lo permite. Y la semana entrante, si hay tiempo, estaremos avisándole nuevamente para continuar con diferentes enseñanzas. Padre, te damos gracias, queremos ser un pueblo agradecido, gracias por los milagros, aún gracias por los juicios, gracias por los milagros que nos condujeron al arrepentimiento, que nos mostraron tu gloria, tu poder, tu grandeza. A través de esos milagros te hemos conocido, Señor, pero, Señor, a través de esos milagros también queremos permanecer hasta el último hálito o aliento de vida. Señor, no queremos ser un pueblo quejoso, no queremos ser un pueblo carnal, no queremos ser un pueblo que pretendamos nosotros manejarte a ti, sino que queremos ser un pueblo de siervos, que estemos, Señor, rendidos a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Señor, mecemos hoy acciones de gracias. Gracias, Señor. Agradezca al Señor por los milagros que han venido, los milagros que vendrán. Y aún por aquellos que no han acontecido, por alguna razón el Señor sabe, pero agradezca porque finalmente tiene lo más importante, que es la revelación del Señor, la bondad del Señor, que en primer lugar, Él nos quiere conducir al arrepentimiento. Y Jesús entró en Capernaum y les reprochó que
todavía, a pesar de haber recibido tanta abundancia de señales y de milagros, no habían procedido al genuino y verdadero arrepentimiento. Señor, no permitas que nuestros corazones se endurezcan, y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos, sea el shalom. Hasta la próxima oportunidad que tengamos con ustedes. El Señor me los bendiga.